El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Deseamos que sea el mismo poder de Dios que llene y transforme tu vida. Deseamos que en esta hora el mover del Espíritu Santo sea obrando en cada corazón. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que en esta hora se haga presente en esta transmisión, que su nombre sea exaltado y glorificado, porque realmente alguien preguntaba cómo puedo renovar mi mente, y la única forma, la única manera de que tú puedas renovar tu mente es recibiendo conocimiento. Sí, no letra. El conocer te hace que la verdad sea revelada a tu vida. El conocer te hace ser un vividor de lo que oyes. Y cuando tú conoces y empiezas a recibir información, tu mente comienza a ser renovada. ¿Cuántas veces le prestamos más tiempo a un celular, a la televisión, a escuchar charlas, motivaciones? Pero cuando viene la palabra, empieza a haber sueño, pereza, cansancio, agotamiento. Por eso te invito a que llenes tu mente con la palabra de Dios. Puede que estemos ya en los últimos momentos, que estemos viviendo las profecías, que ya esté el nuevo orden mundial, pero ¿de qué te sirve o de qué te afanas si no has vivido en la tierra una vida agradable a Dios? Y eso es lo que Dios desea, que seamos agradables y mostremos su grandeza mientras estamos en esta tierra. Porque ya en la eternidad, ¿para qué? Muchos piensan que uno todo lo hace para vivir una eternidad. No, hazlo ya en la tierra, porque en la eternidad viviremos eternamente con nuestro Dios. Y ahí es donde te vas a dar cuenta que desaprovechaste una gran oportunidad en la tierra de mostrar a otros cuán grande es nuestro Señor. Padre Celestial, en esta hora invocamos tu nombre. Invocamos tu presencia. Pedimos a ti que te hagas presente en la vida de cada persona que me escucha, que cada persona en esta hora pueda sentir tu presencia, que en esta hora cada persona pueda sentir el amor tuyo, que en esta hora cada persona pueda sentir paz, que pueda sentir tranquilidad, que toda ansiedad salga de los cuerpos y de las mentes en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que toda ansiedad la podamos depositar en ti. Tu palabra dice, echa toda carga y yo te sustentaré. Tu palabra dice, por nada estéis afanosos, sino sean reconocidas vuestras peticiones con oración y acción de gracias. Yo te pido, Padre, que traiga libertad. Yo te pido que tú respaldes tu palabra y que cada persona que me escucha y me ve pueda ahora mismo sentir que tú estás con nosotros, que tu poder es mayor, que tu gracia es mayor, que cuando te conocemos somos diferentes, porque nadie puede seguir igual si te ha conocido a ti. Por eso, tú enviaste a tu Hijo, para que a través del conocimiento de tu Hijo te pudiéramos conocer a ti, y al conocerte a ti, viniera tu paz, viniera tu visión,
y a través de esa visión pudiéramos realizarnos como personas y mostrar cuán grande y cuán poderoso eres tú. Te damos gracias en esta hora. Toma control de mi mente, de mi voz, de mi salud. Toma control de los aires y sujetamos todo al poder creativo de la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor y se destruye todo argumento, toda falacia, toda brujería, toda hechicería, todo ambiente hostil que se quiera levantar en contra de tu palabra. Tráenos revelación, tráenos tu palabra, tráenos conocimiento, tráenos paz. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Hemos empezado un tema haciendo un paréntesis al estudio de la carta a los Romanos. Y venimos hablando, hay poder en el nombre de Jesús. Estamos estudiando por qué hay poder en ese nombre. Y hay poder porque Él heredó un nombre. Estamos hablando de la parte 3 acerca de la encarnación. La encarnación. Hebreos capítulo 10, versículo 5 nos dice, Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Léalo conmigo, ahí está en su pantalla. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Y el versículo 6 nos dice, ¿por qué se le preparó un cuerpo? Hebreos 10:6 dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y el versículo número 7 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Decíamos en la introducción que Cristo se debía encarnar, mas no fue engendrado en el momento de ser un humano. No, sino Él se debía encarnar. Por ello, tú tienes que tener algo claro. Y tienes que tenerlo claro porque hay poder en el nombre de Jesús. Hay unción en el nombre de Jesús. Se destruye todo argumento. Se destruye toda atadura, todo principado, toda potestad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre amado, gracias te damos. Gracias, Señor. Continuemos. Entonces, dice la Biblia que Cristo se debía encarnar. Es importante que tú conozcas a Jesucristo. Hay personas que se les dice, ¿tú conoces a fulano? Quizás se les invitó a una reunión, a una conferencia. ¿Tú conociste a fulano? Sí, yo lo conocí. Imagínese que lo escuché hablar y estuve hablando y fui y le saludé. Pero realmente tú lo conoces. Tú lo viste. Quizás tú lo escuchaste. Pero que tú digas, yo lo conozco. Cuando nuestro Señor Jesucristo se encarnó,
mas no fue engendrado al ser humano al momento de nacer de la Virgen María, lo cual lo confirma los Salmos y esta carta a los Hebreos, donde encontramos dos frases. Has abierto mis oídos, que ya desglosamos la controversia que se generó de este salmo, porque la carta no dice has abierto mis oídos, sino me preparaste un cuerpo. Pero llegamos a la conclusión que estas dos frases encierran el sentir cuyo significado es dado por quien lo exclama. Ambos significan lo mismo. Cuando el esclavo se le rompía la oreja, se le horadaba la oreja, era porque él se volvía en una persona dependiente de su amo. O sea, su voluntad la sometía a su amo de por vida. Y cuando el Señor dice, me has preparado un cuerpo, es porque Él dice, mi sumisión y dependencia es a quien he aceptado como amo. O sea, a Dios, su Padre. Este sentir lo hubo en el Señor Jesús. El único que puede restablecer la autoridad y la comunión de Dios en la tierra. Por eso era necesario que Él se hiciera un humano. Que Dios, Hijo, viniera a la tierra, ocupara tu lugar y el mío, para que así tú y yo nos identifiquemos con Él. Y a través de conocer la obra que hizo, digamos, no vale la pena pecar. No vale la pena hacer lo que a Dios no le agrada. No vale la pena rendir mi vida a causas que no me llevan a ningún lugar. Por ello, Dios nos ha delegado, Dios nos ha encomendado ser sus embajadores. La palabra embajador es una persona con el mayor rango en el servicio diplomático que representa ante otros estados el estado que lo nombró. Así que tú puedes darte una imagen de lo que Dios ha hecho al encarnarse, ser un ser humano, o sea, un espíritu con un alma viviendo en un cuerpo, ser semejante a ti, destruir a quien tenía la autoridad y el poder de la muerte espiritual. Y eso es algo que te debe impactar. La muerte espiritual era de una persona, era dominio de un demonio llamado Satanás. Pero se le quitó ese poder, se le quitaron las llaves de la muerte. La Biblia habla de la muerte espiritual, porque todavía los seres siguen muriendo, las personas siguen muriendo, su cuerpo tiene que descomponerse, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después esto el juicio. Se está hablando acerca de la muerte física. Pero cuando el Señor se encarna, cumple su obra de redención, arrebata el poder y la autoridad que tenía la muerte espiritual y ahora nos encomienda a nosotros la tarea de pregonar y anunciar que hay redención. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos 5, 20. Así pues, somos embajadores en nombre de Cristo, que es como si Dios os hablase por medio de nosotros. Por tanto, en el nombre de Cristo os rogamos
que aceptéis la oferta de reconciliaros con Dios. Romanos 5:20. Así pues, somos embajadores en nombre de Cristo. Cristo se encarnó para que tú puedas ser su embajador. No podemos negar la encarnación del Hijo de Dios, la encarnación de la persona de Jesús de Nazaret. No. ¿Por qué? Porque es como si Dios os hablase por medio de nosotros. La versión Reina Valera dice: así que somos, Romanos 5:20, tercer versículo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Solo por la encarnación de Cristo es que se restablece la comunión del hombre con Dios. Solo. No había otro lugar, no había otro momento, no había otra manera o forma. Y quitó el poder de quien tenía el dominio sobre la muerte espiritual. Muy claro debemos tener el concepto de qué es morir espiritualmente. Porque si no lo logramos entender, pues vamos a hacer una serie de dudas y de vacilaciones, de argumentos que son fuera de la Biblia. Y el morir espiritualmente es el estar alejado de Dios. Y Él le quitó el poder a quien tenía el dominio sobre la muerte espiritual. Y solo por este acto de haber sido encarnado es que podemos ejercer un poder legal de autoridad de Dios en la tierra. Tú que has recibido a Cristo, que has aceptado a Cristo como tu Señor, que has pasado de muerte a vida, eres la imagen de Cristo en la tierra. Mire lo que dice Génesis 2:15. Génesis 2:15 dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupase de él y lo custodiara. O sea que Dios le dio y le delegó al hombre una autoridad, un poder. Pero el hombre, que fue hecho para gobernar la tierra, apartado de Dios, nada puede ser. Por eso el hombre necesita ser guiado por Dios. Y esto solamente se logra cuando el hombre posee vida en su espíritu. No hay otra forma de que tú te acerques a Dios. Por eso, ahí se derriban todos los argumentos, todos los ritos, todo lo que la gente pretende hoy ser: judaizantes, judíos mesiánicos, aceptar el hebreo, hablar como el hebreo. Todo eso muere cuando tú recibes a Cristo y Cristo te da vida. Y le da vida a tu espíritu. Por eso la Biblia dice: mi Padre anda buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad. No anda buscando religiosos que adopten una forma de vivir según ellos en espíritu y en verdad. No. Así que solamente cuando tú recibes vida y tu espíritu tiene la vida de Dios y en ti mora Cristo, es que tú eres semejante a Dios. Jesús es una persona. Él ocupó mi lugar. Solo así me podía librar del poder del pecado y restablecer esa autoridad que se convierte en liderazgo. Que se convierte en un liderazgo con una visión de Dios. Porque el hombre
cuando recibe a Cristo, recibe autoridad. Y esa autoridad es el estar a la par de la autoridad de Dios en todo. Por eso la Biblia dice que Dios ha establecido la autoridad. Y las autoridades por él han sido instituidas. Y el apóstol le hablaba a los romanos, sométase. Pues cuando tú recibes a Cristo, recibes esa autoridad para ejercerla en la tierra. Así como Dios la ejerce en el cielo, tú la ejerces en la tierra. ¿Y por qué la ejerces en la tierra? Porque eres su embajador, eres su representante. Así que si hay algo en ti es porque debemos recibir el conocimiento y empezar a vivir en ese conocimiento y revelarse la Biblia, la palabra de Dios a tu vida. Mira lo que dice Romanos 8:37. Leámoslo. Romanos capítulo 8, versículo 37. Antes bien, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sé que Dios vive y que su Hijo Jesucristo vive. También sé que mediante la ayuda de ellos podemos ser más que vencedores de las tribulaciones que afrontamos en esta vida. Y mira lo que dice la Biblia. Podemos llegar a ser como ellos. Recuerda que el engaño de Satanás es venderte una idea. Y esa fue la idea que le vendió a Eva y a Adán en el huerto. Seréis como Dios. No, ellos eran como Dios. Lo que pasa es que todavía no se habían dado cuenta. Cuando tú recibes a Cristo, vuelve y se restablece ese Adán perdido del huerto, se restablece nuevamente en ti. Entonces la Biblia te dice que ya somos la imagen del Dios invisible, somos la imagen de Cristo. Y eso es que algo que no se puede razonar. Es algo que se debe aceptar por la fe en el Hijo de Dios. Así que yo, tú, el que ha recibido a Cristo, es la imagen espiritual de un Dios que no se ve, de una figura representativa de lo que no se ve, pero la gente te ve. En otras palabras, Dios es espíritu, pero tú eres un ser humano. Entonces cuando la gente se acerca y te saluda, o la gente te ve, no te ven a ti, sino ven a Cristo morando en ti. Por ello, debo mostrar a través de mi vida, a través de mis acciones, de mi hablar, de mi pensar, que Dios ha hecho morada en mí. Y que yo soy la semejanza o la representación en todo el contexto bíblico, como un molde, un patrón, o una estructura de lo que Dios ha hecho por salvar al mundo. Por ello es importante entender la encarnación de Cristo. Es importante. Dios desea, o el diseño de Dios, es para la eternidad. Por eso eres espíritu. No eres un espíritu para vivir un tiempo en la tierra. No. Eres un espíritu que se prepara para vivir una eternidad. Pero si tú no logras entender esta gran verdad, si tú no logras entender que Dios ha depositado liderazgo y autoridad, pues vas a ser como un carro a gran velocidad sin timón. Sin timón. Mira lo que dice Proverbios 19:21. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor
prevalecerá. Por ello, con la encarnación de Cristo, se restablecen todos los patrones, todas las normas con que Dios creó al hombre. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Así que la encarnación de Cristo es importante. No podemos volver la vida cristiana a un ritualismo. El ritualismo es hacer creer al hombre que todo lo que yo hago en mis propias fuerzas está bien. No. Tú no puedes hacer de tu vida cristiana un ritualismo donde pruebas y vas y haces otra prueba y todo comienza de prueba, error, prueba, error. No. Tú tienes que conocer la verdad. Por eso, Dios estaba cansado del ritual de animales inocentes y a Dios le agrada que haya en ti un arrepentimiento verdadero. Debemos entender que la encarnación de Cristo es un hecho importante, porque sólo así se puede restablecer en el hombre lo que Dios tiene preparado para su creación, imagen y semejanza. Romanos 5:15. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 15? Porque hay una gran diferencia de valores entre la transgresión de la ley cometida por el hombre y el Dios y el don que Dios ofrece. Porque si la transgresión de un solo hombre, Adán, fue causa de que muchos muriesen, el perdón abundante y gratuito de Dios alcanza a muchos más a causa de la entrega de sí mismo, que por amor hizo otro hombre, Jesucristo. Leámoslo una vez más. Pero hay una gran diferencia de valores entre la transgresión de la ley cometida por el hombre y el don que Dios ofrece. Porque si la transgresión de un solo hombre, Adán, fue causa de que muchos muriesen, el perdón abundante y gratuito de Dios alcanza a muchos más a causa de la entrega de sí mismo que por amor hizo otro hombre, Jesucristo. Así que la encarnación es clara. Era necesario que el Hijo de Dios, se encarnara. Si entendemos que Dios, el Elohim, el Yahweh, el Teos, nombre plural para describir al Eterno, se hizo hombre, mostrando la singularidad de lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde la encarnación fue efectuada en el Hijo, nosotros lograremos ser recipientes y exponenciales. Dos cosas totalmente opuestas, porque un recipiente pues no tiene nada que ver con la matemática, ¿o sí? Sí, Josué, un recipiente. No, tiene que ver más con otras cosas. Pero un exponencial, sí. Miremos. Un recipiente puede ser cualquier objeto que sirve para contener una cosa en su interior. ¿Sí o no? Cuando tú aceptas la encarnación del Hijo de Dios, su obra en la cruz, su muerte y resurrección, y que ha vencido al que tenía el imperio de la muerte espiritual, y ahora en tu espíritu hay vida, y Cristo entra a morar en ti, ¿en qué te constituyes? En un receptor
de la gloria de Dios. Es por ello que hay en el nombre de Jesús poder, hay poder en el nombre de Jesús. Por eso hay poder en el nombre de Jesús. En ti se derrama ese nombre. En tu vida, en tu cuerpo, en tu mente. Por eso renuévala con la palabra de Dios. Segundo, eres un exponencial. La palabra exponencial habla del crecimiento de una cantidad, de un ritmo que aumenta proporcionalmente al valor de esa cantidad. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.